En la isla de Berk, 5 años después de la caída del dragón rojo, todo parecía haber cambiado para siempre. Los dragones ya no eran una amenaza, ni un misterio, ni un enemigo invisible en la noche. Ahora eran parte del día a día. Compañeros, amigos, familia. Se habían convertido en parte de la vida misma. Los vikingos ya no entrenaban para cazarlos, sino para volar con ellos, para correr carreras sobre sus lomos, para vivir a su lado. En medio de ese mundo nuevo, de esa aparente armonía, Hippo volaba lejos. No por huir, sino por buscar. Con Chimuelo como su sombra, surcaba los cielos más allá del mapa, en busca de algo que ni siquiera sabía nombrar. Su padre, estoico, lo quería como nuevo jefe del pueblo. Pero a sus ojos, ese título no era un honor. Era un peso. Un lugar que no sentía suyo. Porque ser líder no era volar rápido. No era domar dragones. Era otra cosa. Algo que aún no comprendía. Mientras Berk celebraba competencias con ovejas y dragones, Hippo dibujaba nuevas tierras en su cuaderno, soñando con espacios aún no explorados. Su madre era apenas un recuerdo borroso. Y su padre, una figura imponente que parecía más hecha de deber que de comprensión. Astrid lo acompañaba, no solo con palabras, sino con presencia. Lo buscaba cuando él se perdía. Y aunque lo empujaba a aceptar su destino, también lo aceptaba como era, alguien que dudaba. Fue en uno de esos viajes donde el equilibrio comenzó a romperse. Una columna de humo los guió hasta un bosque calcinado y una fortaleza cubierta por una montaña de hielo. No fue fuego lo que destruyó ese lugar. Fue algo más. Algo que aún no entendía. Allí se encontraron con Eret, un trampero de dragones. Un hombre rudo, marcado por la obediencia, por el miedo y por un nombre que heló la sangre de Hippo apenas lo escuchó. Drago Mano Dura. Drago no era solo una amenaza. Era una leyenda oscura. Un señor de la guerra con el poder de controlar dragones. No con bondad, ni con respeto, sino con terror. Su ejército crecía. Su alcance se expandía. Y Eret estaba desesperado, atrapado entre su deber y el castigo que le esperaba por haber fallado. Astrid y Hippo escaparon. Pero no con tranquilidad. Volvieron a Berk sabiendo que la paz era una tregua que estaba a punto de romperse. Cuando Hippo le habló a Estoico sobre Drago, el jefe no vaciló. Cerró Berk. Aisló a su gente. Ordenó un toque de queda. Y por primera vez, se quebró. Porque el nombre que Hippo acababa de pronunciar era parte de su pasado. Uno que había intentado enterrar. Un recuerdo de fuego, muerte y rendición. Estoico no quiso escuchar razones. Drago no era alguien a quien se pudiera convencer. No había trato posible con quien solo conocía la fuerza. Pero Hippo no creyó en eso. Porque si él había logrado cambiar la forma en que Berk veía a los dragones, entonces quizás también podía cambiar a Drago. Contra las órdenes de su padre, partió con Astrid. Buscó a Eret. Lo obligó a cooperar. No con amenazas, sino con la convicción de que aún quedaban caminos que no se habían intentado. En su interior, el joven vikingo no quería una guerra. Quería un puente. Estoico lo siguió. No por rabia. Por miedo. Por amor. Porque sabía lo que Hippo aún no entendía. Que hay hombres que no quieren dialogar, sino someter. Le contó lo que una vez presenció. Una reunión de jefes vikingos interrumpida por Drago. Una oferta disfrazada de ayuda. Una masacre disfrazada de advertencia. Todos murieron, menos él. Desde entonces, supo que ese hombre no buscaba unidad, sino dominio. Pero Hippo se mantuvo firme. Si alguna vez logró cambiar a su padre, también podía lograrlo con Drago. Se alejó. Voló. Y en uno de esos vuelos, una figura lo interceptó. Una jinete enmascarada, montada sobre un dragón que escupía rayos. Lo separó de Chimuelo. Lo enfrentó. Y luego, al ver sus habilidades, su respeto, su compasión, bajó sus armas. Y entonces, la revelación. La figura detrás de la máscara no era enemiga. Era su madre. Valka. La mujer que había creído perdida. La figura ausente de su infancia. La sombra silenciosa de su historia. No estaba muerta. Vivía.
y había dedicado su vida a proteger aquello que todos temían, a los dragones. Valka lo llevó a un santuario oculto. Un paraíso congelado donde dragones de todas las especies vivían en armonía, guiados por una criatura inmensa, ancestral, poderosa, un alfa. Un dragón supremo que no dominaba con miedo, sino con respeto. Allí no había cadenas, ni gritos. Solo vuelo. Solo calma. Hippo la escuchó. Valka le contó cómo un día, durante un ataque, un dragón entró a su casa. Ella creyó que los mataría. Pero no fue así. Vio ternura. Vio juego. Y cuando Stoico quiso atacar, el dragón huyó, llevándosela consigo. Desde entonces, vivió entre ellos. Aprendió. Se volvió protectora de los suyos. Madre e hijo compartieron horas perdidas. Se reconocieron en su amor por los dragones, en su forma de mirar el mundo, en sus preguntas. Y mientras lo hacían, el mundo afuera comenzaba a temblar. Porque Drago ya se movía. Y la paz que Hippo había soñado estaba a punto de ser puesta a prueba. El jinete que alguna vez dudó de su destino, ahora se encontraba frente a sus raíces. Frente al espejo de lo que podría ser. Pero también frente a la sombra de lo que venía. Porque no basta con volar alto. A veces, para cambiar el mundo, hay que descender al centro de sus miedos. Y allí, entre hielo y fuego, Hippo comenzaba a comprender lo que significa realmente ser un líder. A veces, la vida concede momentos de luz justo antes de apagarse. Hippo, Valka y Stoico, después de años de distancia, estaban por fin juntos. El reencuentro fue silencioso, sin reproches, sin demandas. Solo miradas que lo decían todo. Stoico, el jefe de Berk, el hombre de pocas palabras, no exigió explicaciones. Solo vio a la mujer que creyó muerta durante 2 décadas. Viva. Y con una sola frase, tan hermosa como el día en que te fuiste, abrió la puerta al perdón. La familia que nunca fue, por un instante, pareció posible. Pero la paz no siempre se sostiene. No cuando la guerra ya está en camino. Drago Mano Dura no tardó en encontrar el santuario. Llegó con su ejército. Llegó con fuego, con redes, con órdenes. No buscaba negociar. Buscaba someter. El alfa, aquel dragón supremo que protegía el refugio helado, se alzó. Enorme, majestuoso, ancestral. Pero Drago no llegó solo. Había criado y esclavizado a otro alfa, aún más poderoso, aún más cruel. Y ese enfrentamiento no fue una batalla. Fue una sentencia. El alfa de Valka cayó. Y con él cayó también la voluntad de todos los dragones. Uno a uno, sometidos por el canto mental del nuevo tirano. Hasta Chimuelo, el más libre, el más fiel. También él fue atrapado por ese dominio invisible. También él dejó de ser él mismo. Y cuando Hippo trató de detenerlo, no encontró comprensión. Encontró fuego. El Furia Nocturna, bajo control, preparó el disparo. Y fue entonces cuando el corazón de un padre habló más alto que el de un líder. Stoico se lanzó entre su hijo y el fuego. Y el fuego lo alcanzó. No hubo discursos. No hubo última advertencia. Solo un instante. Solo un sacrificio. Stoico, el jefe. El padre. El hombre que no siempre supo decir lo que sentía, eligió hablar con su cuerpo. Eligió salvar a su hijo de su propio dragón. La batalla terminó sin gloria. Drago, victorioso, se retiró con los dragones bajo su control. Berk, indefensa, esperaba lo inevitable. Y en medio de ese silencio de derrota, Hippo despedía a su padre como un vikingo. Un barco. Fuego. Llamas que suben al cielo para llevar al guerrero a su descanso. Pero las llamas no borraron la culpa. Hippo se quebró. Porque no había querido la guerra. Porque creyó que la compasión podía cambiarlo todo. Porque pensó que bastaba con hablar. Y ahora su padre estaba muerto. Su pueblo, expuesto. Su dragón, ausente. Él, vacío. Fue Valka quien lo sostuvo. La madre que volvió tarde, pero que aún podía abrazar. Le recordó lo que Stoico veía en él. No fuerza. No autoridad. Sino algo más raro, más difícil de encontrar. Empatía. Visión. Capacidad de unir lo que el mundo ha separado. Le dijo que su padre siempre supo que él era distinto,
y por eso creía en él. Con esa certeza, Hippo eligió no rendirse. No por venganza, sino por amor. Junto a sus amigos, cada uno con dragones bebés, inmunes al control del alfa, regresó a Berk. No como un niño que huye, sino como alguien que ha decidido quedarse. Aunque no esté listo, aunque duela, aunque tema fallar, Drago ya estaba allí, con su alfa, con su ejército de dragones sometidos. La isla estaba condenada, pero en medio de esa sombra, Hippo buscó a Chimuelo. Lo encontró, frente a frente, y, por primera vez, no le habló con órdenes. Le habló con el corazón. Le pidió volver. Le recordó quién era. Le recordó quiénes eran juntos. Y en un acto que nadie esperaba, Chimuelo resistió, rompiendo la cadena invisible, desobedeciendo al poder absoluto. Recuperó su alma, su voluntad, su vínculo. Y entonces, no hubo más miedo. Solo lucha. El Furia Nocturna, pequeño ante el gigante, se alzó. Voló. Atacó. No con fuerza, sino con coraje. Con estrategia. Con amor. Los demás dragones, liberados del dominio, se unieron. El alfa de Drago fue superado. No por tamaño, sino por unión. Cuando el dragón gigante cayó, humillado, huyó. Y con él, su amo. Drago fue vencido. Y en medio del humo, entre ruinas y esperanza, Hippo se puso de pie. Ya no era solo el hijo de Estoico. Era su legado. Aceptó el título de jefe. No como una herencia, sino como una responsabilidad elegida. No porque se creyera listo, sino porque sabía que debía serlo. Berk se reconstruyó, con cicatrices, pero con esperanza. Chimuelo fue reconocido por los suyos como el nuevo alfa. No por dominar, sino por inspirar, por proteger, por elegir a Hippo. Y así, el jinete y el dragón, líderes ambos de un nuevo orden, guiaron a su pueblo hacia una era en la que el miedo ya no dictaba el futuro. En la que los dragones no eran armas, ni enemigos, ni esclavos, sino aliados, familia. Porque a veces, lo que comienza con fuego y termina en hielo, deja tras de sí la semilla de algo nuevo. Una historia distinta, una vida distinta, y un joven que, al fin, entendió que su destino no era parecerse a su padre, sino honrarlo, siendo él mismo. No olvides suscribirte para más relatos que nos muestran que el verdadero coraje no está en dominar, sino en comprender. Comparte este homenaje con quien aún cree que liderar es imponer, y no inspirar.